han hecho siempre dando, dominando, subyugando al indígena, ¿no? Entonces, eso es lo que nos han enseñado en la colonia, eso es lo que tenemos Claro, en mente. claro, y los indígenas no eran conquistadores, eran unos angelitos, ¿no? Esos sí eran, no conquistaban, no mataban, ¿no? ¿No? Entonces, mm, todas las culturas, todas han sido, si quieres tú moralmente desde ahora, todas han sido conquistadoras, opresoras. No hay una cultura que no lo sea, no hay, es imposible, ¿no? Entonces, Profe, dime, profe Jesús, ya, Jesús, eh, ¿cómo estás? ¿Qué tal? muy bien, profe. Estoy escuchando lo que está diciendo, profe, pero tampoco me parece que andemos diciendo de los españoles que vinieron a dar ejemplo, ¿no? O sea, no vinieron tampoco Tampoco, ¿no? con el afán de señor indígena, usted va a ser conquistado así amablemente, ¿no? Porque vinieron Claro, también y cometieron abusos. Y hablando de eso, el video que usted nos mostró o nos dijo que veamos en este tema de la leyenda negra, me parece ver a un español tratando de defender a sus connacionales, ¿no? Que sí, vinieron acá también, no a simplemente a imponer sus cosas así tranquilamente, porque vinieron también y cometieron abusos, sino no estaríamos viendo los templos actuales sobre la construcción de nuestros antepasados, ¿no? Porque también destruyeron, no fueron unos angelitos, no vinieron a ponerse buenamente. Al igual que los incas también, y todas las sociedades se han formado así, bajo el dominio de otras sociedades. Eso es lo que yo claro. pienso, ¿no? No, respetable. Y yo también pienso, sí, yo también creo que comparto contigo tu opinión, porque hay que ser equilibrados, ¿no? O sea, yo a veces exagero porque para que ustedes, es un recurso pedagógico que uso, ¿ya? Eh, y ustedes tienen que tener esa habilidad, ¿no? De paso, les digo, me aprovecho de esta ocasión, de esta conversación y productiva con ustedes siempre, ¿qué cosa acabo de generar yo en estos momentos? A ver, más allá de quién tenga honor o razón, alguien, ¿qué he generado en estos momentos? A ver, Problema. pedagógicamente, ¿qué he generado? El Pedagógicamente problema hablando. cognitivo, profesor. Claro, un conflicto cognitivo. Incluso hasta he exagerado, ¿no? Todos dirán, pucha, este profesor debe ser español, con razón, El conflicto cognitivo, canoso. El profe. apellido es profesor. Claro, he creado un conflicto cognitivo. He creado un conflicto cognitivo. César, dime tú. César, levantaste la mano. Entonces, miren la habilidad que debe tener un profesor para despertar. ¿Qué he Bueno, logrado con esto? Despertarlos, ¿sí o no? Los he eh, picado, ¿sí? César, creo que está tu micro bien deteriorado. profe, sí, profe, Están en el chat. ¿me escucha, profe? Sí, ahora sí. Sí, Ya, profe, lo que usted más manifiesta claramente, ¿no? Uno no puede estar pues ni en contra ni a favor, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que aclarar los estereotipos. Eso es lo más importante porque no podemos estar, digamos, aferrados a ciertas cosas que nos han dicho, ¿no? Y más que todo, esos estereotipos que mucho daño han hecho a lo largo, ¿no? Y a partir de la historia creada han hecho mucho daño al país. Entonces, lo que tenemos que es, como dicen, no tenemos que pisar tierra y analizar, ¿no? Cada hecho y comparar, ¿no? Las diferentes manifestaciones que ha habido durante la historia. Pero no sí, siempre tenemos que cuidar esa parte de, ¿cómo se llama? De los estereotipos, no ya, exagerar. El exagerar hace que está como está, ¿no? No podemos exagerar, sino las cosas tal cual son, ¿no? Ni ellos tampoco fueron malvados, ni los incas. Por ejemplo, los incas también cuando se han expandido a lo largo ¿cómo se llama? A lo largo del Tahuantinsuyo, pues cuánto daño también han hecho como sociedad, ¿no? Porque entonces tampoco podemos manifestar a cada uno de ellos que fueron angelitos o fueron, como dicen, no, diablitos, como usted dice, entonces, pero
no podemos exagerar, esa es la palabra, ¿no? Aclarar los estereotipos, no podemos vivir en medio de los estereotipos, profesor. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo en el curso, se habrán dado cuenta, los libros que les mando, las posiciones que les mando son diversas, ¿no? Yo tengo mi tendencia, ya por eso les digo, yo tengo tal tendencia, no me hagan caso, hagan caso a mi método, ¿ya? Pero para que logremos lo que está diciendo César y Martín y los demás, ¿qué tenemos que hacer con el alumno para generar ese interés, esa sed, esa, 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 esas ansias de conocer? ¿Qué he hecho yo al principio? Incluso un poco exagerando. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho al principio? ¿Les he provocado, sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Jaime, ¿qué dices? ¿Qué he hecho al principio? A ver, como profesor, ya viendo la parte pedagógica, ¿qué he hecho? Ha creado un conflicto cognitivo para que los demás estén atentos y también para que reaccionen, para una reacción, profesor. Perfecto, Cada uno saca sus conclusiones o cada uno tiene su idea y ahí es donde el fundamento lo pone, ¿no? perfecto, perfecto. Entonces, lo que a mí me importa no es la conclusión que tengas. Si van a decir que los incas eran unos angelitos y no hicieron nada y los españoles eran unos torpes y bárbaros, quédate con tu conclusión que es tuya y respetable. Pero lo que sí, sí o sí tienes que hacer es demostrarme eso con argumentos. ¿Me dejo entender? ¿Me entiendes? Lo que voy a evaluar, lo que evalúo son los argumentos, o sea, no el argumento por lo que dice, sino el uso del argumento contra argumento causa-efecto. ¿Ya? Entonces, no tanto qué dice, aunque sea dime pues que los incas eran la tribu perdida de Israel, no sé, ya, conclúyeme lo que ustedes quieran, pero lo que va a evaluar la universidad es la lógica, ¿no?, mental, científica con la cual se aproximan. Las conclusiones son vuestras absolutamente. Las posiciones sobre la historia, justo, pues por eso este curso es crítico, es un curso libre, es un curso de libre pensamiento, ¿no? Yo estoy acá para enseñarles la forma de argumentar, no las conclusiones ni los conceptos, ¿ya? Por el respeto sagrado que se merecen cada una de vuestras conclusiones. Perfecto, ¿les ha gustado la introducción? ¿Entramos a la materia? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me dicen? Sí, sí. Vamos, entramos a la materia. Y dice así, con mucho cariño, te voy a cantar esta canción. Profe, Dime, profesor, dime, profe, ¿me escucha, no? claro que sí. Dime, hola Ah, Guido, ¿cómo estás? bien, profesor, gracias. Es que estoy en otra página, no sé en qué, creo que estoy en otra reunión. Ya, Solo aparece una imagen nomás. ya. Perfecto, sí te escucho. Te escuchamos. Ya, profe, no importa, Y, con todo que le escuche, profe. ya, perfecto. Entonces, empezamos la clase de hoy y vamos a hacer lo siguiente. Un ratito, espérenme un ratito, espérenme. Denme un tiempito, ¿ya? Denme un tiempito, espérenme. Voy a arreglar algo acá y entramos a la clase. Por favor, lapiceros, papel, tengan todo, ¿sí?, para tener lista la clase, porque los datos que vamos a dar ahora son fundamentales, son datos que tienen que ver bastante con este, con esto que vamos a trabajar en la tarea. Ya, ahora sí, ya está, ya lo arreglé. Entonces, subimos, abro la pantalla y abro el archivo que vamos a utilizar ahora. Y dice así, con mucho cariño te voy a cantar esta canción, que es la parte que falta de la colonia. Muy bien, este es el PPT que preparaba para esta clase, nuevito recién, no es un PPT que ya lo usaba antes, que
para otras cosas, uso siempre el mismo tema, pero para otras cosas. No, generalmente cada clase creo un PPT, ¿no? Porque es de acuerdo a cómo va yendo, ¿ya? Entonces, vamos a ver en esta clase justo los problemas que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando cómo es que hay que explicar problemas del presente desde el pasado y por el pasado. Explicar el pasado a su vez por el presente. No se olviden esa frase, aunque sea grábenselo y pónganselo encima de vuestro cuarto, frente a vuestro sitio donde más se sientan. El presente desde el pasado y el pasado desde el presente. Pero mejor todavía, el futuro del pasado y el pasado desde el futuro, porque el presente no existe, se va todo y todo es futuro, lo que más nos importa. Entonces, en este caso, vamos a continuar ese mismo estudio, esa misma lógica de ver el pasado por el presente y el presente por el pasado en la colonia. Esta voy a profundizar el tema de las crónicas y la imagen de los incas. ¿Por qué la imagen de los incas? Porque la imagen de los incas ha sido, sirve y servirá como argumento no solamente histórico, sino político. Si ustedes se dan cuenta de todos los políticos que han tenido éxito en sus discursos, en lo que hablan, en lo que dicen, en lo que propagandizan, los más inteligentes, por supuesto, todos utilizan la imagen de los incas como una imagen paradigmática a la cual llegar. Entonces, la imagen de los incas es una imagen fundamental en toda la historia, no solo del Perú, no solo de América Latina y los Andes, sino para el mundo. No se olvide que la imagen de los incas inspira muchos de los pasajes y las teorías, las ideas de la Revolución Ilustrada. La imagen de los incas ilustra mucho del socialismo del siglo XX y mucho de los proyectos que actualmente tienen países europeos como modelo. Entonces, lo inca es algo importante. Esa es la parte positiva de los incas, pero también es una parte que puede ser utilizada para poderes oscuros, no necesariamente positivos, ¿ya? Entonces, vamos a ver los dos lados de lo inca. Ustedes generalmente les han dicho el lado bonito de los incas, ¿no? Vamos a ver los dos lados, ¿eh? Y ahí pongo reforma y contrarreforma, en realidad debe ser dos R's, disculpen. Y aquí pongo los dos grandes, ¿no? ¿Quién es este que está con su martillo? Adivinen. A ver, dígame, alguien que se le ocurra. ¿Quién puso esto el día 30 de octubre de 1517 en la noche en el templo de Erfurt? No, de Wittenberg, perdón. ¿Quién fue? ¿Alguien me puede decir? Martín Lutero, creo es, profe. Martín Lutero. No se olviden esa fecha. 30 de octubre de 1517, 9 de la noche, templo de Wittenberg. Es esa hora, ese minuto, día que la historia es antes y un después. Martín Lutero cambia la historia en dos. Porque por primera vez en la vida, por primera vez, delante de todos, alguien dice, no basta creer en algo, dame una razón para creer. No es solamente un reformador de la iglesia, Martín Lutero, es un reformador de la racionalidad. Y con Martín Lutero empieza toda una era que dura hasta ahora, que es un antes, que es un algo distinto
una característica distinta. ¿Y por qué he puesto a Martín Lutero? ¿Quién es este señor de abajo? A ver, alguien que me diga, ¿cómo se llama este señor de abajo? ¿Quién es? Por 5 litros de Coca-Cola más un sol. Mentira. ¿Quién es? A ver, alguien que diga, por favor. No veo nada, profe. Sería bueno que nos ayudes, profe, porque San Ignacio de Loyola. Sí, Entonces, profesor, no se ve nada. ¿no se ve nada? No No se le creo. ve, no se ve. ¿No se ve? No, profe, no se ve. La señal está pésima del internet y no llegan las imágenes de lo que usted está compartiendo. Personalmente yo no Ya. veo nada. en algunas Otra vez partes voy sí a... se ve, profe, en algunos. Profesor, Ya. tampoco No, veo yo nada. no están mirando nada. Ahora ves Yo de estoy nuevo, ya. mirando, profe. Yo, Ya. Ahora se ve. Ahora, esta se ve. ay, Ya no, Sí, ya. se ve, profe. Ya está. Esta se Es la ve. Ya señal está. en... Entonces, por favor, es bueno, gracias. Sí, comuníquese cuando no se vea, porque para intentar y mejorar siempre saliendo y volviendo, a veces se arregla. Ya, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Vamos a ubicarnos en el tiempo, en el siglo V, ¿está bien? Siglo V, ¿qué está pasando en el siglo V? ¿Alguien me puede decir, por favor, cuarto de primaria y cuarto de secundaria? Alguien que me diga. Cuarto de primaria. ¿Qué ocurre en el siglo V? Eso hemos hecho en cuarto de primaria. A ver, alguien, por favor. ¿En qué siglo, profe? Siglo V. siglo de los bárbaros. Siglo de los bárbaros, Perfecto, profe. perfecto. Invasión de los godos a Europa. Termina el esclavismo, la época antigua, ¿no es cierto? Con Cristo. Cristo el año cero, desde el año cero, Cristo difunde una teoría que se llama no, todos somos iguales, ¿no es cierto? Después, ¿qué viene? Después de Cristo, ¿qué viene? El imperio romano a el cristianismo, y luego en el siglo V estos bárbaros de aquí, de toda esta parte de lo que era las Alemania, ¿no? Los godos invaden Europa, ¿se acuerdan? Alguien de repente, a ver, cuéntame esta historia, Naidú. Cuéntame esa historia. ¿Qué ocurre en el siglo V? ¿Por qué es importante el siglo V? No. ¿Qué ocurre? El siglo V. ¿Por qué es importante el siglo V? Abelino. Abelino. Dime, ¿qué está ocurriendo en el siglo V en el mundo? ¿Por qué nos importa saber eso? A ver, para explicar la historia colonial. ¿Qué tiene que ver eso con la historia colonial? Abelino. Yasira. Oiga, esto lo estoy tomando como examen oral, ¿ah? No es que sea malo nada. Lo estoy tomando como examen oral estas cosas. Profecito, Dime, ¿con profe, soy quién tengo el Yashira. gusto? Profecito, Ya, soy Yashira, ya, profe. Profecito, ya. yo sinceramente, yo hasta ahora no puedo ver la pantalla. Yo tengo esos problemas con el internet desde el día de ayer. Ya, No tengo wifi, no tengo internet, utilizando los ya. megas de mi celular y no puedo Pero ver ya, la pantalla. pero dime la pregunta, o sea, dime, ¿qué ocurre en el siglo V? Ya, no, aunque no veas la imagen, ¿qué ocurre en el siglo V en el mundo? A ver, algo importante que ocurre.
Ujú. Siglo quinto, sexto, ¿qué ocurre? Profe, si es invasión bárbara, profe, ¿no será la caída de Roma? La caída de Saqueo Roma. Roma. Perfecto, cae, pero Saqueo al caer Roma, Roma. ¿qué cosa cae? Ya, ese es el hecho Imperio. puntual, concreto. Pero ¿qué implica la caída de Roma? La caída Mm, del mundo antiguo. ¿Sí? mm, Claro, la caída de una forma de organizarnos que era el esclavismo. ¿De acuerdo? Sí. mm, Y con la invasión de los bárbaros, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Se funda el feudalismo, los países de Europa, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿De mm. acuerdo? Perfecto. ¿Sí? ¿Se entiende, por Sí, sí, favor? sí, A ver, sí, profe. Perfectamente, profe. quiero que nos comuniquemos. ¿Se está entendiendo, por favor? Porque si no entiende esta parte va a ser difícil avanzar, ¿ya? Entonces tenemos que en el siglo V está cayendo el mundo antiguo, fundado en esclavismo, los godos, pero ojo, antes que eso, no nos olvidemos que el siglo V es la segunda mini edad de hielo. La primera mini edad de hielo ha sido más o menos 3.000 años antes de Cristo. La gran edad de hielo, 10.000 antes de Cristo. Ustedes han visto, ¿no es cierto?, en la era de hielo, esa película se refiere a eso. Aquí hay otra mini edad de hielo y hay pandemias. Cada vez que hay crisis social, cada vez que hay crisis climática, hay crisis social y la crisis social aumenta las pandemias. Es la primera pandemia. La segunda pandemia, el siglo XIV, baja la temperatura, hay crisis social, estamos pasando del feudalismo a la época moderna, otra pandemia. Siglo XXI, está en crisis un modelo político, económico, social en el mundo, hay abusos sobre el medio ambiente, otra pandemia. Entonces las pandemias se producen cada 7 siglos más o menos. ¿Ya? Yo no sé por qué no nos hemos preparado para esta pandemia. Iba a ocurrir, ya se sabía. Como no estudiamos historia bien crítica, entonces nos ha agarrado desprevenidos. Entonces, el siglo V, ¿no es cierto? Los moros, caramba, ¿qué estoy hablando yo? Los godos, visigodos en España, ostrogodos en Italia, francos en la Galia y funda la Francia. Los visigodos fundan España. Los ostrogodos están en la península itálica, fundan Italia. Los anglosajones fundan todo lo que es Gran Bretaña. Los suevos álanos fundan todo lo que es Holanda, Bélgica, todos esos países, ¿ya? Estos godos cambian todo el esquema del mundo, ¿no? Y se produce, ¿no es cierto?, la Europa actual. Antes era el Imperio Romano con sus ciudades, la Galia, la península ibérica, la Hispania, ¿no? Pero ahora ya comienzan a formarse los países modernos de España. Entonces, ¿qué ocurre? Europa en esa época está todavía en guerras, está todavía por formarse, todavía hay grupos herejes dentro de Europa y tiene una amenaza. Por arriba le amenazan los vikingos, que no son civilizados, pero tienen modernos, no reconocen este orden europeo, pero y saquean, entran a ciudades, entran a Rusia, entran a todo sitio, ¿no? Y ya es un peligro. Por el sur, más tarde, desde el siglo VI, los árabes y bereberes, y más tarde el Islam. Y por aquí un grupo de medio mongoles, medio europeos, medio salvajes que se llaman los magiares. Europa está bajo asedio. ¿Qué opta Europa? Para que no tenga problemas, para que no se divida, para que no se fraccione Europa, para que no desaparezca, dice, un momentito, nosotros somos herederos del pensamiento griego, ¿no es cierto? Dicen, los griegos nos han legado su pensamiento y los romanos, ¿ya? Toda su logo, todavía no es ciencia, la ciencia recién se crea
en 1654 con Descartes. Cuando alguien dice ciencia antes de 1654, está diciendo cualquier cosa. La ciencia solo existe a partir del libro que se llama Discurso del Método de René Descartes en 1654. Antes no existe ciencia. Puede existir logos, puede existir racionalidad superada, pero no ciencia. Entonces, todo el conocimiento griego, el logos griego, que ha hecho, que ha nacido en Egipto, en Mesopotamia, en la India, en China, todo ese logos griego, ¿no es cierto? Debía pasar a Europa, hizo Europa, porque Europa fue dominada por los griegos, más tarde los romanos expanden, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que para unificarse ante estos peligros, Europa dice, mejor no heredamos el pensamiento greco-romano. ¿Por qué? Porque es muy racional y es muy pagano. ¿Por qué? Porque los greco-romanos se organizaban en ciudades-estado y cada ciudad-estado era independiente de otra. Como eran independientes, no procuraba la unidad. Y como no había unidad, entonces estaban desunidos y podían ser presa de estos tres enemigos. Entonces, ¿cómo solucionan su problema los de la Iglesia Católica? Los de Europa, perdón, con la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica les salva en esa época a los europeos, les salva. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica decía, no piensen, no razonen, crean, y todos creemos en un solo Dios, en una sola iglesia, nos unimos, de esa manera estamos juntos, no tenemos discrepancias y juntos nos defendemos contra todos estos peligros. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Por qué estoy hablando de la Iglesia Católica, la historia y la colonia? Porque la colonia en el Perú tiene mucho que ver con este orden, mucho que ver. Entonces, ¿qué ocurre? En el año 600 ocurre un hecho muy importante, ¿no es cierto? Ocurre un hecho muy importante. Europa se había alejado del logos griego, ¿no es cierto? Ya no estaba con el logos griego. Poco a poco, en las últimas fases de Grecia, ¿no? Grecia que había logrado tanta ciencia, ¿no? Grecia se va arrinconando hacia Asia. No se olviden que la última dinastía de los griegos, los macedonios, se unen con los ptolomeos de Egipto. Y los ptolomeos de Egipto, su imperio pasa por Asia y también el imperio macedonio de Grecia se difunde por Asia. Vale decir, lo mejor del conocimiento de la cultura greco-romana, pero sobre todo griega, va quedando en todo lo que es Asia y África. Y Europa ya es el centro de logos y del conocimiento, ¿ya? ¿Y qué ocurre? El año 622, un joven con su novia, financiada porque era una comerciante, va de Medina a la Meca, junta a todas las tribus y funda una gran religión y con eso un gran imperio, que es el imperio del Islam, Mahoma, ¿no es cierto? Luego Mahoma va a crecer su imperio, crece y llega hasta Mesopotamia, domina todo esto, y lo que hace Mahoma, lo que hacen los griegos, el Islam, es recuperar el pensamiento griego que había sido despreciado por Europa, ellos los reconquistan, ellos los recuperan, pero no solo los recuperan, sino que lo potencian, comienzan a con documentos de los pensadores griegos, matemáticos, filósofos, geógrafos, médicos, en fin, poesía, literatura,
todo eso en el gran imperio de Bagdad. Y acá crean un califato, el califato de Bagdad. ¿Quiénes han leído las 1001 noches? A ver, dígame. ¿Quién ha leído las 1001 noches? Gonzalo, ¿tú has leído las 1001 noches? No, profesor, no lo he tenido oportunidad. Ali Baba y los 40 ladrones. Ali Baba y los 40 ladrones. ¿Quién ha leído? ¿Quién ha leído no sé, claro, es de esa época, ¿sí? Es de esa época, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy? Y vuelvo al esquema. Los árabes te crean toda esta cultura, los escalan, lo potencian por 1000 y logran desarrollarla. De tal manera que mientras en Europa estaban curando a una persona con hierbas o con invocaciones mágicas, aquí lo estaban operando con cirugía. Mientras en Europa comían solo centeno y trigo, aquí, por todo el pensamiento griego que habían recogido, ya tenían una agricultura desarrollada. ¿Se me está entendiendo, por favor? Hasta acá quisiera que me digan, por favor. ¿Se está entendiendo esta parte? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Perfecto. Sí. Entonces, ¿dónde Claro y nace conciso, profe. Perfecto. ¿Dónde nace la presciencia? No nace en Europa. ¿Dónde nace el pensamiento más profundo? No es en Europa. Aquí están ya filosofando, están traduciendo y están superando a Platón. Lo están leyendo a Aristóteles, a Arquímedes, a Pitágoras, a Galeno, a Paracelso, a los mejores precientíficos en los árabes. Al-Khwarizmi, el álgebra, se inventa en Arabia. La trigonometría, la trigonometría aritmética, todo lo mejor del pensamiento se concentra en el califato de Bagdad. ¿No es cierto? Entonces, en ese entonces, España está ocupada, no se olviden, por los godos, los visigodos. Uno de los grupos godos se ha ocupado España. Otro grupo de los godos, que se llama los ostrogodos, ocupa Italia. Otro grupo que se llaman los francos ocupan la Galia, y de ahí viene la Francia, y otros anglosajones, ¿no? Aquí están los visigodos. Pero otra cosa, ¿no es cierto? No se olviden ustedes que en Roma, ¿no es cierto? Aquí en Roma, ya, antes, no se olviden que España ha sido ocupado por los celtas que están acá abajo. España luego ha sido ocupado por los cartagineses, los de Cartago, un poder que estaba aquí en África, con Aníbal, en las guerras púnicas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? También España estaba ocupada por los judíos. El año 70, Bar Kokhba, un líder judío, dice: la segunda venida de Cristo se viene, con el almanaque judío, de más o menos, eso iba a pasar el año 150, más o menos, ¿no? 70 entre el año 150. El año 70 se rebelan los judíos, los aplastan los romanos. El año 150 se vuelven a sublevar los judíos y en Masada son masacrados. Y todo el pueblo judío se va a España. O sea, en España están viviendo ¿quiénes? Para hablar de España, ya, o sea, pues tenemos que conocer historia de España. Están los celtas, están los cartagineses, los judíos, los vascos, los catalanes, ¿ya? Y este gran imperio que crece, se va desarrollando por el norte de África, mire, por el norte de África,
Por eso en el norte de África son pues árabes. Aquí está Egipto, ¿no? Que son árabes, musulmanes, perdón. La cosa es árabe, árabe es Arabia, se llama Arabia, es el territorio de Arabia, pero la religión se llama musulmán. Y el musulmán es el que profesa la religión, y la religión se llama Islam, ¿no? Y el Islam se va en el siglo 6, 7 se va expandiendo por eso que todas las zonas de África del Norte son islámicas. Y el año 710, esta potencia de conocimiento precientífico, con todo lo rico de su conocimiento, llega a España. O sea que España, 9 siglos antes que el resto de Europa, ya conocía la presciencia. Aquí le pondría presciencia, por eso le pongo subrayadito, todavía no es ciencia. Entonces, ¿quiénes son los españoles que han venido al Perú? Delincuentes, ladrones, falsos, bárbaros. No, son lo mejor de lo mejor que tiene el mundo. O sea, todo ese conocimiento árabe que ha recogido Grecia, Roma, lo mejor, te viene al Hal Andalú, ¿no es cierto? Aquí era el Hal Andalú, que quiere decir la tierra del paraíso. El Hal, A-L, todo lo que es Al-Alaja, Alfajor, Hal, es palabra árabe, ¿no? Nuestro idioma castellano tiene más o menos 30% de palabra árabe, ¿no? Y entonces forman el Hal Andalú, aquí en el sur. Aprovechando de que los visigodos están peleando entre ellos con los reinos cristianos, con los judíos, vienen los árabes y ¡pum! Aquí fundan su reino. La capital de este reino, Córdoba, donde crean la primera universidad de toda Europa, vale decir, toda Europa estaba todavía con el pensamiento mítico, con el pensamiento en creencias, ¿no? Pensamiento mágico, ¿no? Aquí sus creencias en gato negro, perseguían a las mujeres, que el demonio venía. Mientras ellos pensaban en eso, ellos ya estaban pensando casi científicamente, con doctores, médicos, casi científicos, teniendo acá la primera universidad de toda Europa. La segunda universidad se crea 9 siglos después en Francia, después en Italia. Entonces, ¿qué es España, pues? ¿De dónde ustedes han sacado la idea de que España era un país atrasado, bla, 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 bla? No, o sea, no tiene pies ni cabeza, ¿no? Entonces, me estoy basando en los textos de Ginsburg, de Caro Baroja, de Bakhtin, todos estos medievalólogos famosos, ¿no? Entonces, otra de las cosas importantes es que desde esa época, o sea, desde el siglo VIII, fíjense, desde tan temprano, España desarrolla con estos conocimientos, ¿no?, teóricos profundos, ¿no?, toda una estructura de Estado y de gobernabilidad permisiva, tolerante. En España pueden vivir tranquilamente moros, con judíos, con visigodos, con romanos, con catalanes, con cartagineses juntitos. ¿Dónde está esa teoría que dice que los españoles eran excluyentes? Mentira, ellos vienen de un país, es más, incluso los romanos convivían con los gobiernos hispanos que había en mente. Entonces, todo eso que nos dicen, la historia negra, antiespañola, no tiene fundamento. Y si alguien me encuentra un fundamento, debo ser el primero de decirles gracias, ¿no? Me he enterado, pero fundamenten esto, ¿no? Yo me estoy basando en textos de medievales, estudios, ¿no?, que hay. ¿Se está entendiendo hasta acá? Por favor, denme un comprendido. ¿O me he ido ya del audio? ¿Se está entendiendo? Por favor, digan algo. Sí, profe. Ya, perfecto. Sí, profesor. Díganme Sí, de vez en cuando. ¿Ya?
dígame de vez en cuando, como el tema es bien denso, bien complejo, me puedo perder y después de repente no lo entienden. Y es básico. Lo estoy grabando, no se preocupen. A ver, voy a ver de nuevo, sí, lo estoy grabando para que ustedes lo tengan de nuevo también en una presentación, ¿ya? Ya, entonces, esa es España. Pero ¿a qué voy? ¿A qué voy? La parte fea de todo esto, ya hemos dicho la parte bonita, ¿no? La parte bonita del catolicismo es que te une a Europa, ¿no? Sin esa unidad de Europa, quizás no hubiéramos tenido una cultura, digamos, moderna como la que tenemos ahora, ¿no? Eso es lo bueno del catolicismo. Por eso es que en historia uno tiene que ser justo, ver los dos lados, lo bueno entre comillas y lo malo entre comillas, ¿no? ¿Qué será bueno y qué será malo, no? Eso es bien relativo. Entonces, ¿qué tenemos, señores alumnos? Que la Iglesia Católica, si bien es cierto, salva a Europa, salva al mundo occidental, ¿no? Pero por otro lado, lo malo del medievo y la Iglesia Católica es que te crea un oscurantismo, aunque es relativo, porque también en medio de la teología, los sacerdotes desarrollaron bastante pensamiento filosófico. Pero ¿qué tenemos? Aquí he puesto un cuerpito. ¿Qué significa este cuerpito? Significa que la manera de pensar que tenía el mundo medieval católico era que la sociedad era como un cuerpo. Esta es la teoría de Aristóteles, ¿no? Según ellos, fíjense, rechazaban el pensamiento griego, pero a veces lo usaban también. O sea, esas paradojas tiene la historia, ¿no? El Occidente, ¿no? Nada del pensamiento griego, pero sin embargo seguían utilizando el pensamiento griego, ¿no? Entonces, fíjense, por eso la historia es bonita, ¿no? Por eso la historia es blanco y negro, ¿no? No es este otro, ¿no? Con lo que decía César, ¿no? Entonces, hay que matizarla. ¿Qué tenemos aquí? Lo cierro esto, ¿eh? Tenemos lo siguiente. Para el mundo medieval, feudal, el mundo es como un cuerpo. Cabeza, tronco y lo inferior. Si tú has nacido rey y tu hijo es un tonto, va a ser rey igualito. Si tú has nacido campesino y tu hijo es un hábil, es un experto, es un hombre habilísimo y puede ser burócrata, clase media o rey, no, tiene que ser campesino. Eso se llama la sociedad corporativa. Y entonces, como no todos los seres humanos nos conformamos, siempre hay rebelión, se crea la Iglesia Católica e inventa algunos preceptos. Inventa. Un momento le dicen, si tú te portas mal y no quieres quedarte donde estás y quieres subir, el infierno. Pero si tú eres calladito, el cielo. Y para eso tienes que tú creer sagradamente los 7 sacramentos. Y la única manera en que te tienes que comunicar con Dios es mediante la iglesia, mediante el nullum salus extra ecclesiam, que quería decir no hay salvación fuera de la iglesia. Entonces, esta era la estructura de la iglesia, o sea, así funcionó la sociedad. Estos eran los mecanismos, así como estamos haciendo en realidad nacional los mecanismos sociales, políticos, este es el mecanismo que utilizaba el mundo medieval para perpetuarse y funcionar. ¿Se me está entendiendo hasta acá, por favor? ¿O es complejo este cuadro? Por favor. ¿Me entendí hasta acá? Sí, profesor. Pero, entonces, ¿qué quiero yo? ¿Dónde quiero ir? ¿Dónde quiero llegar? ¿Dónde? Quiero llegar a lo siguiente. Sigo. Por favor, atención, porque esto es complejo. Lo voy a grabar todo, pero esto no lo van a encontrar en ningún libro, ni en ninguna lectura. No, entonces, tienen que atenderlo, ¿ya?
y la explicación lo voy a grabar, pero igual atiende ahora para que después. Entonces, frente a este abuso, esto se puede explicar, fíjense, en historia se puede explicar una estructura de acuerdo al momento. Esta estructura se puede explicar desde el siglo V hasta el siglo X u XI, ¿ya? Porque en esos siglos sí era necesario esta estructura, porque solo así tú podías defenderte de los vikingos del norte, del Islam del sur que atacaba, de los maquiaves y el Islam también por el este, que también por el este comenzó, no nos olvidemos que el Islam más o menos del siglo XIV toma Constantinopla, Europa, casi invade Francia, ¿no es cierto? Entonces, ya, esta estructura puedes comprenderla, no justificarla, comprenderla hasta el siglo X o XI, ¿no? ¿Por qué? Porque en el siglo IX y en el siglo IX, X, XI, en Europa comienza a desarrollarse un nuevo grupo social, que no eran los feudales, sino que eran los burgueses, la revolución burguesa, que ya no dependían solo de la tierra y del tributo y de la servidumbre, sino que dependían del mercado, de la invención, de la meritocracia, de la innovación, de la mejora de la calidad. Vendían productos, movilizaban productos, y entre ellos había un trato cordial, un trato igualitario. Claro que habían poderosos y menos poderosos, pero no era como el señor feudal que era dueño del siervo. Comienzan a surgir en el siglo IX, más o menos por acá, donde estoy poniendo el puntero, otros grupos distintos a los feudales. Eran los señores burgueses. Y estos señores, ¿no es cierto?, hartos ya de esto, porque en el siglo XVI ocurre algo terrible. Tanto poder habían concentrado, y ¿cómo es esto? El poder concentrado, tanto poder que ya inventaron algo. Ya no solo inventaron 7 sacramentos, porque después vamos a ver cómo les demuestran que no existe. Ya no solo inventan el nullum sarum esta iglesia, sino como habían dicho que la riqueza, que la usura es un pecado, ¿no es cierto? Y como necesitaban plata de los burgueses, pero pedían para los burgueses, pero los burgueses no dominaban, para que los burgueses vayan al cielo, para que negocien con los burgueses, inventan el purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio? Es el sitio donde los ricos que están en el infierno, usureros, así los llamaban en ese entonces, pueden pagar una cantidad de dinero a cambio de que por esa cantidad de dinero salen del infierno y se van al cielo. Pero hacen otra cosa peor, inventan la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen es la Virgen que saca a los ricos del infierno para llevarlos al cielo. Por eso la Virgen del Carmen está en una ciudad de los más ricos, que es Paucartambo. ¿Por qué Paucartambo? Porque en Paucartambo manejaban los grandes ricos de la colonia la riqueza, el petróleo de los Andes, que era la coca de Tono y Josnipata. Pero lo peor de todo de estos señores feudales es que ya no solamente ven las indulgencias, que así se llamaban, los documentos que te daban pase al cielo. El Papa te daba un documento que te daba un pase al cielo, un pasaporte al cielo. Comienzan a vender esos documentos a la pobre gente, a la más pobre. Y los explotaban, había miseria. Vean la película El nombre de la rosa, vean esa película lindísima, donde se ve la pobreza y la podredumbre de la iglesia de esa época. No hablo de la iglesia de ahora, que ya ha cambiado mucho, aunque está volviendo a retroceder. No hablo de los católicos, de la fe, por favor, de cada uno de ustedes. Respeto a los creyentes. Estoy hablando históricamente de esa iglesia, de los defectos, como todos los tienen. Entonces,
lo peor de todo es que comienzan a vender indulgencias a la pobre gente y explotarlos. Pero todo revienta cuando más o menos a inicios del siglo XVI, fines del XVII, al Papa se le ocurre vender a la fuerza, a cualquier costo, indulgencias a la gente para construir la iglesia de Roma. Y ahí comienzan a ver los problemas. Uno de ellos, uno de los sacerdotes católicos, que es católico, es el más grande de los católicos, es un joven, hijo de un hombre que tenía su fortuna haciendo cobre, ¿no? Y es católico, cree en la Iglesia Católica, pero está lejos, está en Alemania, en el norte todavía. Y dudaba, porque en ese entonces ser buen cura era estar aislado del mundo en el monasterio. Pero él comienza a pensar y dice, solo estando en el monasterio uno puede ser buen cura. ¿Por qué uno no puede ser buen cura? Y ahí empieza, fíjate, por eso yo digo que con este hombre empieza toda la revolución mundial. Comienza a pensar y dice, pero ¿por qué el pensamiento, la creencia pensada, no puede ser algo mejor que estar metido en un convento? El cristiano tiene que dar la palabra como hizo Cristo. ¿Por qué tiene que estar aislado en un convento? ¿Por qué en vez de estar en un convento más bien con su ejemplo y con su verbo y con su razón no ejerce el cristianismo? Y entonces comienza a desarrollar una nueva teología, ya no la teología de la contemplación, de la oración, de la creencia por la creencia, sino comienza a decir, ¿por qué no comenzamos a pensar la creencia? Ese es el gran aporte de Martín Lutero, porque con ese aporte se va a desarrollar más tarde la revolución científica. Esa revolución científica más tarde, en el siglo XVII, va a dar 18, la revolución industrial. La revolución industrial va a dar paso a la revolución cuántica. En el siglo XIX-XX, la revolución cuántica va a dar paso a la era de la informática actual. Y no solo en cuanto a tecnología, sino en cuanto a libertad. Es el primer hombre que dice que uno tiene que pensar libremente, porque hasta la época de Martín Lutero, todo absolutamente era controlado hasta tu pensamiento. Entonces Martín Lutero viaja a Tierra Santa, donde está escrito la Biblia, consigue la Biblia original, porque la Biblia, los católicos 23 veces la habían cambiado. A la misma fuente del cristianismo y comienza a estudiar filosofía, y aquí es donde clava, acá se le ve con el martillo, está clavando sus 97 tesis como protesta, por eso se llama protestante, ¿no? Donde fundamenta lo siguiente: 1, no existe cielo ni infierno. ¿En qué parte de la Biblia habla del cielo y infierno como algo que te mereces por obedecer o no obedecer al amo? Fundamenteme. Ya comienza ahí, en este papelito lanza eso. Segundo, en qué parte de la Biblia dice que si quieres comunicarte con Dios tienes que ir donde el sacerdote o donde la iglesia? ¡Pum! Tercero, ¿en qué parte de la Biblia, por favor, demuéstreme que habla de 7 sacramentos? Solo existe el bautismo y la Eucaristía. ¿Me entiendes acá, por favor? ¿Se está entendiendo? Muy claro, profe. O sea, perfecto, o sea, importante, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama la reforma. ¿Ya? Entonces, explíquenme, díganme, demuéstrenme, por favor, demuéstrenme en qué parte de la Biblia dice que hay 7 sacramentos, solo 2 sacramentos. ¿En qué parte de la Biblia? Entonces comienza a cuestionar con argumentos de la misma Biblia a la podredumbre, porque ya la Iglesia Católica ya se ha vuelto un poder. Ya no era una iglesia, era una corporación enorme que juntaba plata de todo sitio. Martín Lutero viaja en 1520 a Roma caminando desde Erfurt,
caminando, y lo primero que encuentra es un sacerdote que dice, tengo mujeres muy lindas, tanto, yo tengo mi fábrica de cervecería, o sea, Roma se había convertido, pues, ya vean, por ejemplo, la película de los Borgia nada más, ¿no? Ya la iglesia ya no era pues iglesia, era una corporación, tenía su propio ejército, el Papa tenía amantes, tenía su propio ejército, tenía sus empresas, era bueno, ahora algo así, ¿no? Sigue todavía. A todo esto se llama la reforma. Pero, profesor, usted me está hablando de Europa, ¿y qué tiene que ver esto con historia del Perú? El curso de historia del Perú me está usted aburriendo, profesor. Ya, ¿a qué voy? Bien, entonces tenemos, con estas ideas de Martín Lutero, 9 de cada 10 católicos salen del catolicismo. ¿Pero qué está pasando? Algo grave. En ese entonces, en el siglo XVI, ubíquense en el siglo, iglesia, poder y sociedad eran una sola. Una sola. O sea, si tú, disculpen la expresión, si tú te bajabas a la iglesia, te bajabas al poder político. Y si te bajabas ese poder político, te bajabas la sociedad. Era terrible. La crisis que ocasionó Martín Lutero fue terrible. Fue terrible. Y más tarde, de 1610 a 1640 y tantos, se da todo 30 años de guerra entre religiones en Europa, con matanzas. Pero ese fue un periodo de las guerras fuertes. La guerra siempre se produjo, siempre había matanzas entre católicos y protestantes. La Iglesia Católica estaba perdiendo piso. Entonces el Papa dice, ¿quién me defiende? Porque para defenderse de Martín Lutero tenías que tener el nivel intelectual de Martín Lutero. Y tenías que tener la rigurosidad de Martín Lutero, porque Martín Lutero era disciplinadísimo. Por eso los alemanes hasta ahora son lo mejor. La mejor economía del mundo es la alemana. En algo los alemanes no es una raza, nada. Tienen un tipo de disciplina, un tipo de cultura que hay que imitarlo. Yo siempre digo, profesor, ¿a quién imitarías? No, sé tú mismo. Pero si hay que imitar a alguien, imita a los alemanes, ¿no? Porque han tenido lo malo y lo bueno. Entonces este alemán, con una mente potente, con una filosofía poderosa, se alía con Gutenberg, y con Gutenberg hacen maravillas, imprimen la Biblia, lo traducen al alemán, hace que la Biblia no lo lea el cura, lo lean todos, y provoca una revolución enorme en el mundo, ¿no? Y entonces el Papa dice, ¿quién me defiende? A ver, ¿quién? La orden más antigua. La orden más antigua son los mercenarios que han peleado en las cruzadas. A ver, defiéndeme. No estoy preparado. Me he dedicado solo a comer, a hacer plata. A ver, tú, señor, ¿quién me defiende? Los dominicos. Ahí está con Santo Domingo. A ver, los dominicos que han sido predicadores. No puedo, porque ese Martín Lutero piensa fuerte, es bien preparado, con cómo me voy a enfrentar, me va a humillar. Los franciscanos están haciendo pobreza, se han quedado, están muy viejitos. Nadie podía defender a la Iglesia Católica. Hasta que, sin saber nadie, había un soldado en España que estaba peleando a favor del rey católico porque había gente que se quería salir del imperio. Y una vez le meten un brazo de cañón en la pierna, le mutila la pierna, se deprime. Pero ¿qué había pasado? Este hombre, en su sobaco, que era católico, había tenido los escritos de Martín Lutero. ¿Y qué hacía? Fíjense, en vez de rechazar las ideas del enemigo, agarra las ideas del enemigo, las procesa, escribe a su costadito y sale una nueva respuesta. Entonces, este hombre, que era un soldado, escribe un librito cuando está convaleciente. Y lo mismo que dice Lutero, que el cielo es trabajo. ¿Qué dice Lutero? El cielo no está arriba ni abajo. Piensa mucho, trabaja duro, ahorra bastante, sé disciplinado y tu cielo estará en la tierra. Es
la doctrina y la filosofía del capitalismo. Lo que tenemos ahora en el Perú, todos lo llaman capitalismo. ¿Qué va a ser capitalismo? Capitalismo es cuando disciplinadamente tú compites, cuando hay orden, cuando hay justicia social, cuando hay pan y libertad, cuando tienes trabajo, cuando hay un Estado que fortalece y que defiende al más talentoso, al débil. ¿Qué va a ser capitalismo esto que tenemos? Es mercantilismo feudal, es rentismo. Entonces, el Martín Lutero dice eso, ¿no? Entonces, lo mismo está escribiendo este general que más tarde va a fundar una orden y va a ser el único que le va a responder a Lutero, porque todos los más órdenes religiosas estaban desfasadas. ¿Y qué comienza a hacer? Agarra las ideas de Lutero y al costadito reescribe, pero en términos católicos. Por ejemplo, si Lutero decía que tu trabajo es el cielo, tu esfuerzo, él decía, sí, 2 manos que ayudan son mejor que 2 manos que oran. Cada día, cada acción de tu vida sea tu oración. No solo te confíes en el templo, confía en tus propias obras. Luego, para lo de la iglesia decía, muy bien, no crees en la iglesia católica solamente, cree en tu madre, cree en tu pueblo y cree en la Virgen María. Muy bien, no existen 7 sacramentos, pero el sacramento de la Eucaristía, que es el sol, ahí viene el sol, hónralo, porque es manera de ser humilde y ser mejor. Escribe su textito que se llama Exercitas Espirituales, que significa ejercicios espirituales. Funda una orden religiosa. ¿Cómo se llama esa orden religiosa? Pueden adivinar. Y es una obra religiosa que le debemos el arte, lo mejor del arte en todo, en la historia de nuestra América. ¿Quién me puede decir cómo se llama esa orden religiosa? Los jesuitas. Los jesuitas. Gran César. La orden de la Compañía de Jesús. ¿Quién lo dijo? César, profe, pues, César. César, pues tenía que... Entonces, se funda la orden de la Compañía de Jesús. La única que le planta cara a los protestantes. Profesor, ¿y qué tiene que ver con nosotros? Ahí está. ¿Este cuadro qué es? A ver, ¿quién me puede decir qué es este cuadro? ¿Y dónde está? Al que me lo dice, no se ve. No se ve, profe. No se No ve se el ve qué cuadro. cuadro era. No sé qué cuadro. Veo un... En la reforma, profesor. No se ha cambiado la Ah. imagen. Seguimos en la pantalla de reforma. Ya. Y acá. Acá. ¿Se ve? Es el No, internet, profesor. Está demasiado lento para todos. ¿Ah? ¿Se ve? No se ve. Profesor. ¿Se ve el cuadro? No, profesor. No, profe. No se ve. Lo voy a agrandar. Reforma nada más. Lo voy a agrandar. Ya está. Lo voy a agrandar. Ahora se ve. Profesor, no carga la imagen. Se ve el cuadro. A ver, un expuesto. No, pero no se No ve. se Con la reforma ahí se queda. No se Hay que esperar, ve. profe. Hay que esperar, profe. Hay que esperar. Vale la pena esperar. Vale la pena esperar para que vea este cuadro. Vale la pena. A ver. Está cargando. Me dicen cuando lo vean. Profe, ¿tiene ese librito de ejercicios espirituales? Sí, lo tengo. Les voy a mandar. Por favor, profe. Ya, les voy a contar. Entonces, si no ven el cuadro, es un cuadro que está a la entrada del templo de la Compañía de Jesús, entrando
a la mano derecha? ¿Quién conoce la compañía de Jesús? Gonzalo del Perú, Gonzalo. ¿Conoce? El templo de la compañía de Jesús en la Plaza de Armas de Cusco. Entra hacia mano derecha. Ahí está San Ignacio de Loyola con su nieto Martín de Loyola en nupcias con Clara Coya, que es la hija de Saidi Tupac, el rebelde que está en Vilcabamba. ¿Me dejo entender? Sí, profe, ya estamos observando. Digo, ya estoy observando. Ya está. ¿Se observa? Sí, profesor. Al medio está San Ignacio de Loyola. Aquí está Clara Coya. ¿Sí? ¿Quién es Clara Coya? Descendiente de los incas. O sea, hija de Saidi Tupac. ¿Me entienden? Y aquí está Martín de Loyola, que se va a casar con ella. ¿Por qué se van a casar los dos? 5 soles más una chapita de Coca-Cola, les doy un premio. Algún acuerdo seguramente. Para mantener el orden, pues, profe, de los dos, como le digo. ¿Es positiva o negativa la decisión? ¿Es para algo o contra algo? Es para algo, profe. Es para que se unan culturas, profe. Es para algo. No, no. ¿Con qué tienen nunca los jesuitas? Volvamos atrás. Estos hombres han desafiado al Sacro Imperio Germano Románico, ¿no es cierto? Los anglosajones, los sajones, los alemanes, ¿no es cierto? Sí. Con la reforma, estos hombres han desafiado al Sacro Imperio Germano Románico, que se forma en el siglo VIII en Aquisgrán con Carlomagno, para unir todos en una sola fe a toda Europa contra los vikingos, los musulmanes y las otras tribus y los herejes. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me están siguiendo el razonamiento? ¿Sí? Pero, ¿me entienden? Si estos son enemigos del Sacro Imperio Romano Germánico y los jesuitas los han salvado, ¿quién debe gobernar el Sacro Imperio Germano Románico desde España? ¿Me entienden la lógica? Contésteme la pregunta. No, profe, ¿puede explicar de nuevo esa parte? De nuevo, los protestantes atacan al Sacro Imperio Germano Románico, que tiene como capital España, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me entienden? Los que salvan al Sacro Imperio Germano Románico, que tiene su capital en España, son los jesuitas. Por lo tanto, ¿quién deberían gobernar el Sacro Imperio Germano Románico desde España? Los jesuitas, pues, profe. Por supuesto, pero los votan a patadas. ¿Me entienden? El rey de España no reconoce su aporte y los vota a patadas. Tú eres alguien que ha salvado a un reino y te votan a patadas. ¿Qué es lo que harías en otro reino que tienes enemigos? Que tiene enemigos tu enemigo. ¿Qué harías tú en otro reino donde está el enemigo de tu enemigo? Alianzas. ¿Qué harías? Eso es este material. Perfecto. ¿Ves? Ustedes son inteligentísimos. Entonces el matrimonio de Martín de Loyola con el hijo de la hija del rebelde de Vilcabamba no es para unir el imperio, porque les gustan los incas. ¿Para qué es? Para fregar al rey de España. ¿Me entienden ahora? Es como lo que hicieron los españoles al llegar, profe. Perfecto. ¿Entienden ahora? ¿Está bonita la historia? ¿Les gusta?
¿Les gusta la historia? Puede ser, profe. Sí, está chévere. Gracias, profe. Creo que vamos a cambiar, ya no vamos a ser estudiador, creo. Puede ser Vamos a nomás. cambiar de profesión, historia. Todos postularemos a la, profe, a la USAG. No les recomiendo que estudien historia de USAG, es malísima es esa universidad en historia. La Católica y la San Marcos les recomiendo, son las mejores. La Católica mejor que San Marcos. Aunque ahora la San Marcos está mejorando mucho. Le está haciendo la batalla a la Católica. Si quieren estudiar ciencias sociales aparte de arte, no pierdan el tiempo en ningún sitio, en la Católica o en la San Marcos, ¿ya? No es que sea malo o esté hablando de malas ausencias, sino estoy dándoles un dato técnico, ¿ya? Entonces, miren ustedes, estos hombres, con el orgullo, con la espina en el corazón, renegados, pateados por España, los botan de España, los expulsan, siempre los han expulsado, no solo en 1766, los han expulsado siempre los jesuitas. ¿Qué hacen? Yo he salvado a Europa y me botan de Europa y no me dan nada en Europa. Tendré que hacer algo, ¿no es cierto? Porque he invertido cantidad de gente, ha muerto mi gente, he invertido generaciones en luchar contra el enemigo. He salvado a toda Europa, ¿no? De protestantismo, ¿no? Inglaterra se ha quedado con el protestantismo, el norte de Europa, pero el resto ha seguido, gracias a mí, porque yo he cambiado, porque a Martín Lutero le he contestado con sus propios argumentos, ¿no es cierto? Martín Lutero decía, aquí está el cielo en tu trabajo, y yo que digo, que tienes que trabajar en la visión, 2 manos que ayudan son mejor que 2 manos que oran. Entonces los jesuitas comienzan a buscar a los descendientes de los incas, a querer restaurar el incario, pintan, crean música en la facha, hacen una capilla sixtina como en Andahuaylas, pintan el cielo y el infierno, pintan la dinastía inca, escultura de dinastía inca, arte de dinastía inca, teatro de dinastía inca, literatura de dinastía inca, ¿me entiendes? O sea, todo ese arte que ustedes gozan ahora y gracias a eso tienen el honor de ser cusqueños y orgullosos de salir de esta universidad y ese nombre. Diego Quispe Tito era uno de los hombres de los jesuitas, el que decía, mira, hazme esto, yo quiero que me des este mensaje incanista, y Diego Quispe agarraba, craneaba y ¡pa! Hay que hacer esto, ¿no? Los dos se juntaban, ¿no? Se juntaban con los que odiaban España. ¿Ah? A ver, tú, Garcilaso de la Vega, tú eres jesuita, escríbeme algo, ensalzándome a los incas, dándome duro a los españoles. Comienza a escribir. Blas Valera, ya, a ver, tú eres Blas Valera, pero, oye, ¿cómo te llamas tú? Gómez Suárez de Figueroa. Pero si sales con ese nombre, nadie te va a escuchar. Cámbiate de nombre, ponte Inca Garcilaso de la Vega. Muy bien, ahora voy a hacer Inca Garcilaso de la Vega, para que me escuchen y para que me lean, para que me crean. ¿Tú cómo te llamas? Blas Valera. Ya no te llamas Blas Valera, ahora te vas a llamar Mamán de Ayala y me vas a escribir contra los españoles. ¿Me dejo creer? Vas a decir que el cielo es la tierra de los incas, que la Pachamama es la Virgen María, que Christus Solis Invictus es el Inti, el sol. Y vamos a hacer entre Chinchero, Urquillos y Guaylabamba un marquesado aparte, va a ser el marquesado de Oropesa, un territorio aparte donde los españoles no gobiernan, va a ser mi marquesado, ¿ya? Y ahí vamos a hacer, comienzan a mover influencias en Francia, en Inglaterra, en los enemigos de España, y como España no era la única que decidía en el Sacro Imperio Germano Románico, los jesuitas comienzan a obtener poder, comienzan a chambear duro. Vean la película La Misión. El que no ha visto esa película no puede hablar de historia, no puede, porque es la película que resume los jesuitas. Los jesuitas son lo mejor que ha tenido, es los que han creado, los que han hecho la independencia, los que han hecho las escuelas de los caciques, los que han hecho la economía, los que han hecho el arte, los que han hecho la ciencia.
Ahorita, para que seas jesuita, tienes que cada 5 años demostrar que tienes un nuevo título, o que has renovado, o que has adquirido otro grado más. Entonces, ¿quiénes crean toda esta historia famosa y grande sobre los incas? Que no digo que no sean grandes, pero que lo multiplican por 1000. ¿Quiénes crean esa historia de que España es lo peor, es la lacra, es todo? Los jesuitas. ¿Qué les ha parecido la clase de ahora? ¿Terrible? Los jesuitas eran unos capos, profe. ¿Y quiénes son los de la Universidad Católica? ¿Quién crees que son los mejores historiadores, sociólogos? ¿Quiénes crees que son los que mejor escriben libros sobre la realidad nacional, sobre el Perú, sobre la historia? ¿Quiénes crees que son los que manejan el Instituto de Estudios Peruanos, la Católica, la San Marcos? ¿Quién crees tú que son? ¿Quién? ¿Quién crees que son los que forman a los políticos? ¿Quién crees que son los que les dan las ideas? ¿Les estructuran? ¿Quién? Hasta ahora. ¿Quién? Los jesuitas, profe. Claro, por supuesto. ¿Quiénes tienen los mejores colegios del Perú? Los Fe y Alegría. ¿Quiénes tienen la mejor universidad femenina del Perú? La UNIFE. ¿Quiénes son los asesores sociales en todos los gobiernos desde siempre? ¿Quién crees que me ha formado a mí? ¿Quién crees que me ha formado a mí? Los jesuitas. Claro. Un jesuita, profe. No soy jesuita. Me ha formado. Pequeño jesuita. ¿Qué les ha parecido la clase? ¿Les emociona? ¿Terrible? Un poco divertido, profe. Shock, o sea que era un shock. Divertido y extenso. ¿Qué dices, Judith? Sería bueno, profe, sería bueno repetir de nuevo esa clase, sí, pero un poco más a profundidad, explicando más. Estaba súper genial. ¿No? Estoy grabando eso y van a ver, y quizás la próxima le profundicemos más. Eso hagan en vuestros trabajos. Así expliquen. Claro, no ya, yo soy ya viejo, pero no, pues no, ya. Profundicen, hagan eso. ¿Imaginan un profesor de arte con ese vuelo? Y así son los profesores de arte en Finlandia. Nadie baja de magíster, pero magíster de verdad, ¿no? Los profesores de secundaria, de primaria en Finlandia, nadie baja de magíster, nadie baja de científico. ¿Por qué crees que Finlandia le han dado duro los smartphones de China a los Nokia, a sus chanchitos, y han recreado ellos otra tecnología del petróleo, otra tecnología de Kevlar, ¿no? O sea, le ganan una cosa y que en 3 años se recrean. En cambio, nosotros seguimos vendiendo piedras. Nuestra economía se basa en vender piedras, ¿no? Profesor, una pregunta. Profe, de aquí a poco nuestra vida se va a acabar y ya no va a vender. Ya no vamos a vender. Dime, Gonzalo. Profesor Martín, una pregunta. Aquí tengo una incógnita, todavía no está. Todavía hay preguntas aquí. Bueno, de todo esto quiero preguntarle algo. Si los jesuitas fueron rechazados por España, ¿no? Prácticamente los han votado, ¿no? ¿Y cómo llegan al Perú? Si el Perú es dominado por España, ¿no? Entonces, ellos llegan en el año 1560 o algo así, ellos llegan a Perú. Pero si son rechazados por España, ¿cómo los...? No entiendo eso, profesor, y les hacen hacer lo que tienen que hacer, o sea, prácticamente el gobierno español les hace hacer, si son enemigos, o sea, han sido votados, expulsados. No entiendo, profesor, eso, esa parte. Está, perfecto, buena pregunta. A ver, para entender el papel de los jesuitas y cómo España gobernaba, tienes que entender una institución fundamental. O sea, te estoy queriendo decir que sobre América no solo tenía el poder España,
también el Vaticano. ¿Me dejo entender? O sea, Ya, los dos que interesante. gobernaban América, en el plano político económico era España. En el plano religioso era el Vaticano. Y te cuento algo, qué bueno que me haces la pregunta, gracias. Cada vez que me hacen una pregunta, me profundiza más y me pica en la lengua. A ver, te explico. Como España tiene los títulos y los honores de haber expulsado a los moros en la guerra de reconquista desde el siglo XII hasta 1492, en que toman en enero Granada y los expulsan a los moros, España logra del Vaticano lo que se llama el Regio Patronato. ¿Qué es el Regio Patronato? Es una especie de pequeño Vaticanito, funciona en España y que le da atribuciones a España sobre la religión. Pero ¿qué ocurre? Los jesuitas, genios, pero los jesuitas son jugadores de ajedrez, los jesuitas, son los mejores políticos. Como los jesuitas, nadie. ¿Qué hacen los jesuitas? Comienza a haber una tensión entre el Regio Patronato y el Vaticano. Comienzan a friccionarse. ¿Me dejo entender? El Regio Patronato, que era como un pequeño Vaticanito en España, por eso que España tiene fuerte religión católica hasta ahora, ha visto como la guerra civil con Franco hasta el año 70, 80 casi, hasta ahora. ¿Quiénes eran los que regían los colegios católicos de Cusco? Los españoles, ¿no? Tiene fuerte, la religión española es así terrible, tiene unos ingresos malditos y un poder hasta ahorita en España. Pues como la Iglesia Católica le desafiaba al Vaticano, ¿qué hacen los jesuitas? Se van al Vaticano y lo contrarrestan al Regio Patronato. Y de paso a la monarquía. Todo lo que hizo los jesuitas era casi prohibido, pero ellos tenían el aval del Vaticano, que tenía más poder que España. O sea que el poder absoluto de España, que nos han dicho en la escuela que tenía todo el control de la Iglesia, es falso. El poder de los jesuitas se basaba en el contrapeso que tenía en el Vaticano. Y gran parte del poder acá se ejerció en el Vaticano. Y no te olvides que el rey de España y la monarquía española dependía del Sacro Imperio Germano Románico, que era una casa de gobernantes. Es una casta de familias que no solo están en un país, sino que están en Francia, que están en Italia, que están en Roma y que en algunos países más, ¿no? En Austria. De ahí viene el Sacro Imperio Germano Románico, que tenía dos capitales, Austria, Aquisgrán, Austria, y España, con el Regio Patronato. Eso me olvidé de decirles antes, cuando dije la capital era España, era la capital del Regio Patronato, ¿no? O sea, ahora entiendo lo complejo que son las cosas, ¿sí? Que no es así nomás, el poder que lo tiene, que los jesuitas eran españoles, no, entre ellos se bronqueaban, entre ellos habían broncas, y los caciques, los curacas aprovechaban y hacían su parte. ¿Quién crees que manejaba toda la economía de este Callao, Huancavelica, Cerro de Pasco, el Azogue, Huancavelica, el Azogue, el Mercurio, Abancay, el Cañazo, Cusco, toda el maíz, el coca y la concentración, San Pedro de Hacha, que es Sicuán y Tinta, que es la concentración de los aymaras, la ruta hacia Chacas, Bolivia, Potosí, Buenos Aires. ¿Quién manejaba? Los jesuitas, los curacas. Porque tenían ese contrapeso, porque las broncas que tenían entre españoles en Europa le daban, y los jesuitas eran hábiles, entraban en los huecos donde había pelea, ellos entraban. Tupac Amaru es jesuita. Tupac Amaru es jesuita. Estudió en el colegio de los caciques jesuitas. ¿Y qué libro llevaba en su sobaco? El libro de un jesuita, de García Soto de la Vega. ¿Quién es Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, el primero que diseña el modelo de la independencia? Jesuita. ¿Me dejo entender? Entonces los jesuitas también están en contrapeso, están con Inglaterra, están contrapesando con Francia, con los enemigos de España, están jugando, están dentro del ajedrez político, porque no es todo pues, monolítico, como ustedes creen, el poder es ajedrez, ¿no? ¿Qué les parece?
¿Qué dice Gonzalo? Bueno, profesor, muchas gracias. Esta era la incógnita que tenía. Bueno, ya está bien, profesor. Ahora sí, ya mucho mejor. Siga, profesor. Está bien su. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que Gracias. la cosa que no es blanco y negro? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que dentro de los poderes hay poderes, contrapoderes, dentro del poder, entre ellos se pelean y los jesuitas están ahí? Es por eso ustedes que ahora se están formando como ciudadanos, tienen que conocer la política. Y yo lo que les cuento no es solo por lo que he leído, yo también he estado en política. Así que, y conozco esto, ¿no? Y ahora he decidido consagrarme a la ciencia y a la cátedra. Me encanta esto porque ya he visto mucho. Y bueno, un día volveré, pues, pero no, ya no será pues, como. Entonces conozco el mundo, he visto, he estudiado, ¿no? He seguido de cerca. He estudiado a Garcilaso también. Y tengo algunos videitos muy bonitos ahí que he colgado sobre Garcilaso en mi canal. Una entrevista que me hicieron por los 400 años de su muerte. Bien bonito. ¿Qué dices, Naidú? ¿Te ha gustado la clase? ¿Te ha motivado? Una pregunta, profesor. Una más. Justo. Me di, profesor, quisiera saber si nos podría dar el nombre. No lo entendí muy bien ese rato, salí. El detalle es ¿qué nombre es de la película esa que nos dice usted sobre el que no sabe de esta película no sabe de historia? Hay una película, un nombre nos dijo. La Misión. ¿Qué no han visto esa película? ¿No han visto esa película? ¿Cómo es? ¿Qué nombre? La Misión. El misionero, no, la misión. La misión, no Misión Imposible. No, misionero. La misión. Nada más, la misión. Profesor, nada más la misión. La misión más. Ya, búscalo. Ahí actúan tres grandes actores, los tres más grandes. Robert De Niro, Ian Neeson. ¿Ah? ¿Qué dices? De 1986, profe. La misión, con Robert linda De Niro, y no me acuerdo qué. Ian Neeson, el que actúa en Búsqueda Implacable y en La Lista de Schindler, y y Romero, gran actor que actúa en películas dramáticas. Tres actores. Y lean el libro también, porque el libro, ¿sabes qué? Lo mejor es los paisajes. Es justo la bronca entre jesuitas y el rey de España. Y cómo los jesuitas expulsados y cómo dignamente se defienden. Linda película. Esa película y la música de Ennio Morricone, la música, el oboe de Gabriel, la música, el fondo musical, los paisajes, el arte. Un profesor de arte, un artista que no ha visto esa película, yo no sé qué hace, discúlpeme la expresión, ¿no? Lo digo en broma, pero esa película es sí o sí, no te puedes morir, no puedes ser americano, peruano, artista, profesor, sin haber visto esa película. Y yo lo veo una vez por mes. Esa película no es para ver una sola vez, es un clásico. Por eso los clásicos se leen, y cada vez que se ven hay mejor. Esa película es hermosa. No para entender todo esto que estoy hablando, ¿no? Profesor. A ver, ¿quién primero? Profesor. Las damas primero. A ver. Las damas primero. A ver, había una dama. Quiero hablar, a ver, dime. Profesor, antes de esa película, usted mencionó otra también, el nombre, no me acuerdo bien, el nombre de la rosa. El nombre de la rosa. Esta película es un libro que ha escrito el mejor de los epistemólogos. O sea, no es solo un novelista que lo ha escrito. Si tú hablas de epistemología, de filosofía y de pensamiento superior, se te salen los siguientes nombres. Thomas Kuntz, que habla de los paradigmas.
Gastón Bazar, que habla de la comunidad científica, que un conocimiento tiene que estar aprobado por todos. Karl Popper, ya está. Michel Foucault, Jürgen Habermas. Pues si no conoces a autores, yo no sé cómo es que estás estudiando el mundo, porque tienes que tener disciplina mental. Y sale un hombre que se llama Humberto Eco, Humberto sin H. Humberto Eco es uno de los grandes filósofos del siglo XX y acaba de morir hace meses nomás, ya viejito. Y escribe esta novela para que veas la historia de un monaguillo que ve una controversia religiosa, una bronca terrible filosófica entre franciscanos y dominicos, y la Inquisición en el siglo XI en el norte de Italia. Y en esa película tú ves cómo es que la iglesia se había podrido, cómo es que la iglesia debía haber hecho una reforma y no hizo reforma, y cuando tú no haces una reforma en tu vida, cuando tú no cambias en tu vida a tiempo, ¿a qué te estás exponiendo? A que te cambien más tarde a patadas. No sé si me dejo entender. No sé si me dejo entender. ¿Sí? O sea, si tú en tu vida, bien, no cambias a tiempo, vas a cambiar, pero te va a hacer cambiar la vida a patadas o te va a matar la vida. No sé si me dejo entender. O sea que en la vida hay que hacer permanentes reformas, evoluciones. Y entonces te narra cómo la iglesia perdió su oportunidad de hacer una reforma. Y más bien esperó una reforma tardía y tan violenta como el siglo XVI. Cuando algo no lo cambias en un momento, te expones a que te cambien a patadas más tarde. O te matan o entras en una crisis. La pandemia era ahora. Los historiadores sabían que cada 7 siglos viene una pandemia. ¿Dónde estaban los historiadores? ¿Por qué no nos dijeron? ¿Por qué no sabíamos? Si cada 7 siglos viene una pandemia, nos tocaba una pandemia. Entonces, lo que no lo haces ahora, te lo hacen después. ¿Te parece bien? Esa película, El nombre de la rosa, filosofa sobre eso. ¿Ya? Es historia de Azzo, un capellán, un hombre que está formado y que ve a su maestro es un rebelde, a su maestro lo han proscrito, es un genio, ¿ya? Y su maestro ve la cochinada cómo se derrumba, lo han proscrito, lo han sentenciado a muerte, ha escapado y de nuevo se encuentra con los mismos que lo han juzgado, ¿ya? Y ve cómo mataban, habían encontrado un libro donde decía que Cristo se reía. No se reía, o sea, el fanatismo, ahí se ve en la película, ¿no? Y vean, las mujeres en la película Ágora, de cómo los fanáticos cristianos de inicio matan a la matemática más grande del mundo solo por ser mujer. Ágora, no sé si lo han visto. Nada más, ¿no les ha gustado la clase? ¿Qué dices, Katia? Una pregunta. Dime, más preguntas. No hay problema, sigue. No, está bien. Gracias, profesor. Muchas gracias. Sí, está bien. No, te bromeo, disculpa. No, al contrario, más bien te agradezco tu tiempo. Profesor, gracias. No, está bien, profesor. Estamos aprendiendo más y gracias a todo esto. Sí, profesor. Agradecido porque estamos de mejor manera captando esto y viendo de ese punto de vista cómo es la historia, cómo se ve ahora, o sea, abrimos más los ojos allá y gracias por todo esto, por toda esa información. Profesor, la pregunta es, si los jesuitas hasta ahora tienen el poder, ¿no? Y bueno, usted lo dice, ¿no? Que está ahí, y lo está comprobando con hechos y base. El detalle es ese poder tan grande, inmenso, que sigue teniendo y manejándolo, bueno, los jesuitas, no tiene nada que ver con los masones, algo así, ¿estarán relacionados o no? A ver, profesor, ¿cómo es esto? El masonismo es más bien una especie de catolicismo oculto entre catolicismo y protestantismo.
es algo tibio y sobre todo está hecho para fines particulares. El masonismo es una especie de club personalísimo de los católicos. Es más o menos como la teoría de John Smith, del norteamericano que crea 12 apóstoles como 2 empresarios, pero con fines más personales. Los masones no han trascendido mucho porque te darás cuenta que han fracasado en todo. En la república querían hacer una república masónica, pero se limitaban porque eran un grupo a ver, ¿cómo te diría? Un grupo muy lucrativo, muy lucrativo. Y cuando tú tienes como ideales y principios el lucro personal, tu proyecto es chiquitito, socialmente no va más. De repente logras plata, logras una fortuna para tus familias y tus descendientes, pero no vas más. ¿Ya? Y sus ideas no son son más creencias, son más fanáticas. En cambio, el jesuita es más racional, es más completo, tiene un proyecto más mundial. El jesuita está acorde con el mundo, es permisible, se adapta, es científico. El masón es más creyente, el masón es más de fe. El jesuita, en cambio, es racional, es científico. Por eso es que yo te he hecho toda la trayectoria de la ciencia de Arabia, del Islam, que pasa por el norte de África, llega a Córdoba, al Al-Andalus, ¿no es cierto? Funda el Al-Andalus, donde estaba, y Abderramán hace su gran imperio ahí, en el sur, y los árabes, ¿no es cierto?, son los que los forman a los jesuitas. ¿Quién crees tú que es el padre de Garcilaso de la Vega? Los 2 más grandes filósofos árabes españoles, es Avicena y Averroes. Y justo acabo de encontrar un libro de Averroes, que es el padre filósofo, son neoplatónicos, ¿entiendes? O sea, tienen método científico. Más tarde los jesuitas se reinventan en el siglo XVII con todo lo que es la ilustración. No te olvides que los jesuitas, uno de los más grandes ilustrados se llama De Bru, y eso no ocurre con los masones. Los masones se cierran en su creencia y no evolucionan hacia la ciencia, y cuando tú no evolucionas hacia la ciencia, estás condenado a quedarte en tu ceja, en tu esto, ¿no? ¿Quiénes son la gente que va y que tiene vigencia? Así de viejos y todo, los que están con la ciencia. Entonces, esa es la gran diferencia con los masones. Los jesuitas son más científicos, son más estrategas, son más abiertos. ¿Me dejo entender? Gracias, profesor. Muchas gracias. Los demás, ¿qué dicen? ¿Por qué están calladitos? A ver, les voy a llamar lista. ¿Por qué están calladitos? O no han entendido, o han entendido todos y están pasmados. Y ninguno de los dos es cierto. A ver, Danny, ¿qué me dices, Danny? Quiero escuchar tu opinión sobre esto. Pues me parece bastante interesante, profesor. Hubiera querido que en el colegio me enseñen de esta forma. Nunca es tarde. Si no has tenido antes un profesor, ahora explótame, ahora te voy a dar libros, te voy a mandar lo que quieras. Si quieres, hacemos otra conferencia, hay clases aparte, lo que quieran. ¿Pero qué te parece el método? Interesante, profesor, la verdad. Yo he apuntado muchas cosas y he estado buscando partes, y sobre todo esto de la boda y todo lo demás, también he estado buscando un poco de información mientras usted hablaba. ¿Por qué crees tú que Chinchero, porque Chincheros es el de Andahuaylas, de más allá, en la frontera con Ayacucho, el río Pampas? ¿Por qué crees tú que Chinchero alberga a la tierra de Mateo Pumacahua? ¿Por qué tú crees que Yucay es un sitio especial? ¿Por qué crees tú que el último virrey del Perú se refugia en Yucay, en Chincheros? Y el mismo Bolívar, ahora que estamos en el Bicentenario, tiene que ir a buscarlo a Yucay al rey. ¿Por qué tú crees que Urubamba ayudó a Chile y a Argentina a aplastar a los peruanos y a los bolivianos en la Confederación Peruano-Boliviana del 36-39? Y después ayudó
a los chilenos en la guerra del 79? ¿Quién te ha dicho que todos los peruanos hemos estado unidos contra Chile? Han habido peruanos que han colaborado con Chile, tanto en el pueblo como en las élites. Entonces, lo que yo te estoy diciendo te da las bases históricas de una falta de unidad. Hasta ahora, fíjate el conflicto hace poquito, hace horas, con esto del Congreso. Gente que tiene intereses personales por encima de la pandemia. Igualito pasó Chile, nos peleamos entre nosotros, uno se agarraba la plata del presupuesto de las armas, se llevó a París, otros se escaparon, otros cuidando sus universidades truchas. Oiga, fíjate cómo ese tipo de historia que te he contado nos hace ver un país fragmentado, que dentro del virreinato del Perú no todo era España, había también otros reinos, como el de los jesuitas, como los incas de Vilcabamba, peleando contra todo el Perú, saboteando, ¿no? con los jesuitas, o contribuyendo a la ciencia, y otros contra Tupac Amaru, Pumacahua contra Tupac Amaru, los Aguaraura contra los Condorcanqui contra los Betancur. Entonces, o sea, nuestra unidad del Perú es diversa, es terrible. O sea, solucionar eso ahora, ¿no? Ya que estamos partiendo de un problema, implica conocer todo eso, porque mucho de eso permanece todavía hasta ahora. ¿Te parece bien ese método, David, para ver el problema nacional, económico, social, político, mental? ¿Te sirve, Dani? Profesor, ¿me estaba preguntando o me está llamando la atención o algo así? No, te estoy preguntando. Pues, no sé, profesor, me perdí en todo lo que usted estaba diciendo. De pronto pensé que estaba solo dando una información. Y yo ya le perdí la... Claro, o sea, te explico, por ejemplo, tú me hablabas de que este método no te han enseñado, ¿no es cierto? Y cómo es que esto te puede servir, ¿no? Yo te explicaba cómo, por ejemplo, ¿no? Esto que te he contado tiene que ver con la historia republicana, con la historia actual, ¿no es cierto? Te profundizaba más. Siempre, profesor, pero es que también con cuestión en la enseñanza en el colegio, suelen, como pasamos de años, suelen saltearse algunas cosas. Entonces hay profesores que entran a enseñarte otras o refuerzan demasiado en otras cosas que ya no deberíamos de tocar y así. Y es por eso que también se vuelve muy aburrido. Y su metodología también es bastante sistemática, no lo sé. Y es por eso. ¿Te gusta este método que yo aplico, este método caótico? ¿Te gusta? ¿Que uso? ¿Te gusta? Sí, es interesante, profe. La verdad que sí, porque despierta mucho en querer saber un poco más al respecto, pero bueno, de todas formas siempre hay que buscar información para saber todo esto. Sí, parece caótico, ¿no es cierto? Y eso a veces me preocupa. Sí. De repente los enredo mucho, pero ¿se logra entender? Cuando se ve en orden, se entiende, profesor. Ya. Entonces, porque claro, una cosa está conectada con otra, y has visto que yo utilizo mis PPTs, mis conexiones, pero aún así necesito, digamos, no, siempre hay que saltearse, ver permanencias, ¿no? Entonces, la historia no es pues así, no laxa, un tema nomás, tienes que estar conectando causa, efecto, relación, esto con el otro, esto con este, el caos, la diferencia, ¿no es cierto? Te has dado cuenta que no es así nomás, lineal, claro. Informativa, ¿no? ¿Sí? Es que de todas maneras, profesor, mientras que usted está contando la historia, hay que ramificar para poder entrelazar y entender mejor ese punto en el que se está explicando siempre, pero siempre Perfecto. Se vuelve, entonces se va y se vuelve, se va y se vuelve. Se relaciona uno con otro, es todo una cosa, es bonito esto, es toda una aventura. No les pido que hagan lo mismo, ¿no? Pero intenten, intenten, ¿no? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué puedo decir, profesor? Que sí, está muy interesante el método que está utilizando. No es un caos, no es un desorden, no es un caos, no es una cosa así, no. ¿Ah?
no, En no este no te preciso hace, instante ya no, profe, al principio sí. ya, Cuando empezamos las claro, clases porque sí era todo un caos porque entrábamos por un lado, salíamos por otro y así. Pero ahora creo que nos hemos ordenado mejor. y también he aprendido a navegar en el caos, ¿no? ¿Sí? Sí, claro, por supuesto. Sí, también, claro, como hay más razones, más fundamentos, ya conocen más, ya han comenzado también a nadar en el caos, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Ya. Entonces, verán que la historia pues no es lineal, no es hoy tal, punto aparte, subtítulo, tal cosita. No, es compleja, y hay que sacarle, y hay que sacarle, y hay que sacarle, y hay que exprimirle, ¿no? Gracias, Jesús. Me alegra escuchar eso porque me siento que logro, ¿no? No, hace rato te estoy pidiendo que me digas algo. ¿Qué dices? Le pedí algo. Naidu, ¿qué me dices? ¿Estás? Hola. Katia, ¿estás? Buenos días, Katia. Profe, sí le estoy escuchando, profe. Ya. ¿Qué dices? Tu opinión, tu aporte. Ah, sí, profe, lo que estuve preguntando delante de las películas, así estaba anotando los nombres, como usted dijo que sí era importante verlas, entonces me dio esa curiosidad y voy a buscarlas para Ya, y poder te ver. voy a mandar, yo las tengo ahí, también te voy a mandar el link, ¿ya? Las tengo, te voy a Sería mandar. bueno. Ya, si no lo consigues, te la mando, ya, pues lo voy a subir a mi drive y de ahí te mando, ¿ya? Ya. Y el nombre de la rosa también lo tengo, y antes de que se me raye el disco, el CD, lo voy a pasar al YouTube, ¿ya? Y les comparto. Lindas películas, preciosas Mándenos a películas. todos, profe. Comparto a todos, profesor. Sería lo Por mejor. supuesto, para todos, por supuesto, claro que sí, Gracias. al corporativo, claro que sí, claro que sí. Ahorita estoy subiendo la película Retablo, ya lo tienen en Face, pero cualquier otro lo sacan y para que cuando lo saquen lo tenga, ahí lo tengo, ¿ya? Bien, gracias. ¿Qué es de Naidu? ¿No? ¿Se ha ido Naidu? ¿Se ha ido? ¿Se ha Sí, ido? ¿Quién que más mi falta? Hola. desapareció, que estoy con el celular y Profe no pude. Martín, Dime, Elio, qué bueno escucharte. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, profe. Hace rato quería opinar, profe. No, Ya, creo que no. papacito, mil disculpas, no vi tu manito, de repente entrar. Sí, papá, con todo gusto, con todo gusto. Ya, profe. Sí, cuando le escuchamos, profesor, sí nos damos cuenta, ¿no? De la realidad, de cómo la historia ha ido evolucionando y ya poco a poco nos damos cuenta de la realidad, ¿no? Lo que tengo un poco de dudas, profesor, cuando usted nos cuenta, de repente nos centramos y nos acordamos de, ¿no? De que sí, así es la historia, pero hay momentos en que nos olvidamos, o sea, lo que nos han enseñado en los colegios, de repente ahorita que ya no lo tenemos y lo que yo quisiera es que de repente usted, eh, por ejemplo, hoy día nos diga, para que nos preparemos, ¿no? Para la próxima clase, de repente nos dé temas para podernos preparar y ya vengamos preparados en la sesión, ¿no? Para la sesión y de esa manera podamos darnos cuenta y ya vamos a venir como si no conociendo el tema, entonces ya va a ser más fácil para nosotros saber más y conocer de esa forma darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, ahorita cuando nos cuentan, ¿no? De la reforma y lo contrarreforma, ¿no? A veces estamos bien y de repente hay temas que de repente no lo tenemos bien en cuenta y a veces nos perdemos, ¿no? Y de repente, ¿no? Eso es desde mi punto de vista, ¿no? No sé si Mucho gusto, los claro que demás sí, compañeros. con mucho gusto. Por eso que les he dado una biblioteca muy buena, donde está todo ya estos temas, y habrán visto 2 clases antes ya les di bibliografía sobre Polonia. Pero obviamente no es suficiente, ni el tiempo ni ello, porque ustedes han dejado bastante tiempo de actualizarse, ¿ya? Por obra de ustedes mismos, que no lo han hecho y no los juzgo, y también porque no han tenido maestros motivadores en secundaria, no sé en qué.
Pero ya no hay que lamentarnos, no hay tiempo para empezar, todo tiempo es bueno para iniciar y ahora volvamos a iniciar. ¿Está bien esta formación? ¿Está bien? Y en vez de lamentarnos, de decir no lo he hecho, me faltó, pues todo lo que tenemos ahora ponerlo en marcha. ¿Está bien, Elio? Sí, con gusto te voy a mandar información. Bueno, jóvenes, ya tocó la hora. Es una profe. lástima, siempre queda corto el tiempo. Y Hasta la ya pues, no, sí, yo sé que algunos tienen otras clases que hacer y bueno, también 2 horas y media es masacre. Como siempre, estoy abierto cualquier hora para seguir conversando, para seguir orientándolos, lean y hagan mejor el trabajo, más bonito, más enfoque en el pasado colonial y prehispánico con la mirada del presente y el pasado hacia el presente y el presente hacia el pasado, hagan siempre ese enlace y están haciendo sus trabajos, algunos ya están encaminados y pues un gusto estar con ustedes esta mañana y ya pues nos vemos, ¿no? Y no se olviden el trabajo, que todavía los que no han entregado tienen esta semana más y los que han entregado en estos horas les entrego estas. Dime. Profe Martín, ¿nos podría dar el tema de la próxima clase de repente para venir preparados, ¿no? Y de esa forma vamos a saber si... O sea, no es mi punto de vista, no sé si esa metodología estaría bien. El tema de la próxima clase va a ser el siglo XVIII, ¿ya? Vamos a abarcar todo lo que es los mercados internos, el libro de Sempasa Sadurian, que ya estaba en la plataforma y están los textos, el libro de Sempasa Sadurian y el libro de Scarlett O'Phelan. O sea, vamos a trabajar todo lo que es mercado interno, cómo funciona el mercado interno en la colonia y siglo XVIII, las rebeliones y las reformas borbónicas, ¿ya? Eso nos va a dar paso a la república y la modernidad en el Perú, ¿ya? Y con eso ya vamos a estar remachando la última parte del curso, la segunda parte que es la parte republicana y contemporánea. Entonces, la siguiente clase nos toca mercados internos de Sempasa Sadurian y nos toca rebeliones del siglo XVIII, reformas borbónicas. ¿Está bien? Profesor, la siguiente. Ya. Entonces, un gusto saludarlos, haber hecho clases con ustedes y nos vemos la siguiente, ¿no? ¿Está bien? Yo, profe. Profesor, hasta la siguiente. Que tenga un buen día, profesor. Buenos días. No se olviden, comuníquense, no se pierdan, siempre estén atentos, suban los trabajos, pregunten. Hasta la siguiente clase, profe. Hasta la siguiente clase. Un gusto, señoritas, un gusto, jóvenes, haber estado con ustedes. Muy buenos días y cuídense mucho. La cosa está muy fea en Cusco. Cuídense mucho. ¿Ya? Nos vemos, Judith, nos vemos con todos. Nos vemos. Muchas gracias. A ustedes. Sin ustedes no hay clase. Todo para ustedes. Ustedes se lo merecen todo.